Gracias por estar con nosotros. Bueno, ya María hizo una presentación. Señor Manuel Cabrera Martínez. Y yo me identifico totalmente con ella. Don Manuel, bienvenido a este espacio. Gran placer tenerle. Nos honra gracias, gracias. El placer es mío. Volver otra vez a los espacios de televisión. Ya hace 11 años. Wow, 12 sí. años. Yo fui presidente de Herrera. De Herrera. Del 2008 ahí lo al 2010. Sí, Quiere decir que ya han pasado 11, no han pasado ya prácticamente 13 años. Desde que aunque yo fui a algunos programas, pero obviamente nunca con la intensidad que lo hacía. Don Manuel, eso cuando estaba en Herrera, lo entrevistábamos mucho. Claro, sí. Ahí lo conocimos nosotros en la Z. Don Manuel, en el tema de que hoy vivimos, la prensa recoge que en este momento la OTAN se reúne de emergencia. El canciller británico, el canciller alemán dice que Putin va a vivir consecuencias por esta acción y le dice, esta es su guerra, es una guerra particular de él. Se inicia todo este evento y genera una gran incertidumbre. Entre ustedes, la clase empresarial, la clase que genera riqueza, ¿cuál es la percepción de cómo puede impactarnos esta situación y nos encuentra con una inflación hoy de 2 dígitos? De mucha preocupación, naturalmente, porque tú sabes que el empresario no solamente tiene la responsabilidad de producir los bienes que los ciudadanos necesitan. Bienes y servicios. Pero además, los bienes y servicios, pero además también los negocios nuestros. En la mayoría de los empresarios dominicanos que somos pequeños y medianos, en los negocios nuestros está la vida nuestra, la vida de nuestros ahorros, de nuestros esfuerzos de toda la vida, es invertido en proyectos que solo los empresarios, como yo, en mi caso, a los 70 años yo inicié un negocio nuevo y bueno, así es el empresario. El empresario el emprendedurismo no se trata de edad. No, eso es cuestión de que ese es un gen naturaleza. Que lleva un gusanito. Esto es como los políticos. No, de verdad. Ahora, yo no me siento mal por ello, porque también hay un filósofo mexicano que dijo una frase que a mí me marcó, que dice, es preferible morir viviendo que vivir muriendo. Entonces son dos cosas diferentes. Y yo prefiero entonces morir viviendo, trabajando, haciendo las cosas, produciendo, con una vida activa. Bueno, si me llega la muerte, me va a llegar, pero me va a llegar y ojalá yo pueda hasta el último momento poder ser útil, poder contribuir, poder generar empleo o ser un factor para generar empleo para aquellos que no tuvieron la suerte o los dones que yo recibí, porque el Señor a mí me dio dones para que no para que yo me beneficie nada más, obviamente, en este mundo de hoy capitalista, pues si tú tienes dones y tú te van a beneficiar a ti y a tu familia, pero principalmente para ayudar a los demás. Y yo por eso me metí a los 70 y pico de años sin necesidad de trabajar. Pero yo no me visualizaba de que... ¿Y los hijos, los hijos no pelearon? ¿Los hijos no pelearon? Ellos no les gustó que yo lo hiciera y todavía están disgustados por eso, sí, pero los hijos no son la vida de uno, los hijos ya tienen su propia vida y sus propias situaciones. Así es. Entonces yo, gracias a Dios, un muchacho que los primeros 5 años de su vida no usó zapatos, hoy a los 76 años que acabo de cumplir, no necesito de mis hijos por los años que me quedan de vida, porque trabajé mucho, con mucha suerte y muchas oportunidades que ni siquiera soñé con ellas nunca. Un ejemplo importante. Pero estoy y no tengo que depender ni del gobierno ni de nadie. Yo nunca he tenido empleo del gobierno y mira que yo he tenido gobiernos amigos, gobiernos por los que inclusive he luchado, pero no, nunca recibí ningún tipo de ayuda del gobierno, porque no, tampoco la necesité, gracias a Dios. Pero vamos a hablar de lo que vinimos aquí, porque tú sabes, uno se deja llevar con Ángel y se diga, porque él ha sido un luchador de toda su vida. Cada vez que yo oigo de todos los títulos que tiene Ángel y todas las cosas que te he vivido, por la verdad que hicieron compadre. Fascinante esa experiencia que usted acaba de destacar, Inspiradora. Inspiradora, eso le iba a decir. Pero esa pregunta que le hizo Ángel, ahora mismo hay una situación difícil. El gobierno ha tenido que
subsidiar para evitar más alzas en los combustibles, pero el petróleo sigue aumentando. ¿Cómo le afecta esto a ustedes? Eso también se traduce en que ustedes, los industriales, tienen obligatoriamente que pasar cualquier costo al consumidor. Es que no hay otra forma. Exacto. El industrial, y si queremos tener industriales, y queremos tener un país que progrese, hay que entender que el empresario que no transfiere los costos de los productos que genera, ¿Condenado a la quiebra? va condenado a la quiebra. A veces yo me molesto mucho con algunos comunicadores como que no entienden esa ecuación que es tan fácil de entender. Me ha gustado mucho tu planteamiento, especialmente en los últimos días que he escuchado, pues yo oigo la 106.5, esa es mi emisora, porque tengo muchos amigos además. Sí. Pero es que hay que entender, el empresario es el que genera empleo. Óyeme, y el empleo es el único medio que tenemos los seres humanos de poder ser libres, de poder ser dueños de nuestro destino y poder hacer las cosas sin tener que depender del gobierno. Y al mismo tiempo, el empleo es el que permite que el Estado no tenga que cargarse con todas estas dádivas sociales o todos estos programas sociales que se ve obligado a hacerlo porque no hay empleo. Entonces yo soy de los que creo que hay que generar empleo. Ahora, eso tiene implicaciones y estamos todos muy preocupados. Yo particularmente estoy angustiado por esta situación que yo esperaba, porque va a afectarnos a todos indefectiblemente. Mire, ya las bolsas se comenzaron a derrumbar y eso es, yo me veo ahí encaminado a los años 30, cuando hubo aquel desastre. ¿Por qué? Por la terquedad de uno o dos personas que tienen poder de decisión en el mundo. Y entonces esto pareciera que no les importa. Esto aderezado con la condición, como decía María ahorita en la mesa, que no hemos salido de la crisis de la pandemia de salud y vamos a entrar a una pandemia, pandemia económica. Así mismo es. Don Manuel, ayer vi al presidente de los empresarios, al señor Brache, dando una respuesta muy enérgica de pedirle a los factores de poder en el país no pensar en un aumento salarial en este momento. ¿Por qué es improcedente un aumento salarial? Bueno, en el caso... ¿No contrarresta la inflación? Sí, bueno, el aumento salarial no contrarresta, tú sabes, Ángel, no contrarresta la inflación, al contrario, la propicia, como estamos viendo. Esta inflación que estamos viendo es que obviamente el aumento salarial genera consumo. Sí, pues y si en un momento de crisis tú comienzas a generar consumo, indefectivamente lo que va a hacer... Un círculo poco virtuoso. Por eso el Banco Central está recogiendo. Lógico, entonces el Banco Central se ve, mira, y todo se crea como un círculo vicioso negativo. El Banco Central se ve obligado entonces ahora a comenzar a restringir el circulante. Y a subir la tasa. ¿Y qué va a hacer eso? Va a aumentar la tasa. Exacto. Y si no se para... No es solamente inversión, sino tú vas a comenzar a ver muchísimos industriales parados o quebrados en el sector construcción especialmente, donde el financiamiento es indispensable, porque tú vamos a ver, ¿tú te acuerdas cuando aquí hubo una vez una crisis con la construcción que quebraron la mayoría de los constructores? Bueno, nosotros yo entrevisté al sector de las pymes en la construcción, al señor Eliseo, y él decía que eso es lo que más le preocupa. O sea, la gente no ha dejado de comprar, pero lo que más le preocupa ahora es las tasas, el acceso al financiamiento de esas viviendas, porque aquí nadie compra al contado. ¿Por qué se han vendido tantos apartamentos? Porque la verdad que se crearon facilidades para que todos, las personas de clase media y clase media baja, pudieran comprar un apartamento, y afortunadamente eso cogieron prestado a 20 y 30 años, al 8%. Yo estoy maravillado. Eso fue un programa que lo comenzó, de hecho, el gobierno anterior y lo continuó que le dio la oportunidad a mucha gente. Señores, yo no sé si ustedes han ido a la ciudad de Juan Bosch. Claro que pero sí. ir a la ciudad de Juan Bosch. Claro, eso da gusto. Y yo ayudé un fideicomiso que funcionó. Sí, yo tengo dos personas, mi asistente y su mamá, que trabaja en mi casa, compraron, y yo lo induje a que compraran su apartamento. Cambió la vida de esa gente, un proyecto hermoso, existen todas las facilidades. Sí. Pero señores, yo vine aquí a hablar de la industria textil y de los problemas que estamos confrontando. ¿Cuáles son los problemas que ustedes están confrontando? Un emblema del país, la industria textil. ¿Y por qué? Porque genera empleo. Pero además,
también se ha desarrollado a un nivel donde aquí la industria textil ha llegado a ser una de alto nivel. Aquí República Dominicana en un tiempo, hace unos cuantos años, fue el gran suplidor de textiles a los Estados Unidos, que luego cayó un poco, porque eso es la competencia, cuando comenzaron los chinos a producir textiles baratos, y bueno, los chinos ahora ya volvió a resurgir un poco la industria textil, porque ya los chinos, los salarios en China aumentaron, y la ecuación es así. Pero también tenemos Indonesia, Taiwán, Centroamérica, y otros países pobres que también compiten con nosotros, pero ya obviamente la zona franca, que ha sido un instrumento maravilloso, especialmente, y repito, de generación de empleo, porque básicamente eso es lo que hablamos con la zona franca. Se generan muchos empleos y cuando hay empleo, el país progresa. Pero vamos entonces a la industria textil. Pero párese ahí, don, antes de que usted amplíe sobre la situación de la industria textil, para yo dominar un poquito una parte histórica, porque viví en Santiago y vi cómo el esplendor de la zona franca, cuando aquello era ver esa producción, como usted dice, para suplir el mercado norteamericano. Ahora, en aquella ocasión, la tela venía como insumo, como commodity, como materia prima. Hoy, ¿de qué depende la industria textil? ¿Tienen que traerle la tela para ustedes fabricar o tienen que traerle el hilo, ustedes hacen la tela o ustedes fabrican hilo, tela? ¿Cuál es el insumo fundamental? Aquí hay una mezcla de todo. Las zonas francas tradicionales, que son industrias confinadas en distritos de industriales, como la de Santiago principalmente, esa modalidad sigue existiendo y todavía hay zonas francas textiles, pero también la industria textil se ha desarrollado como zona franca, lo que llama bajo una ley de zona franca especial, claro, que prácticamente permite que las telas y los materiales vengan sin pagar impuestos a República Dominicana, y eso permite entonces que se hayan desarrollado esos enclaves industriales. Hay en Bonao, hay muchísimas partes del país ahora, grandes centros de producción textil que no están confinadas en un distrito, en una zona espacio de zona franca, que funcionan de esa manera. Y nosotros también gozamos de una ley que se creó para ayudar al desarrollo y a promover el desarrollo de la industria textil, que ha permitido que ahora pues aquí haya una fábrica sumamente eficiente y sofisticada para producir camisas, jeans, la ropa que se usa comúnmente en República Dominicana. Es un gran productor de jeans que suple los Estados Unidos y el mundo. Y muchísimas otras. Aquí obviamente se produce, es uno de los grandes productores de t-shirts y de polo shirts también. Ropa íntima para la mujer, ahí en un hotel center, la gran industria esa que hay en Bonao, que se llama Saralí, que es una de las mayores productores de ropa íntima de mujer y hombre. Tú lo ves, tú ves ahí siempre, qué sé yo, 70, 50 contenedores estacionados, que está ahí en Bonao. Que con una logística y impresionante. Traen la tela, esos contenedores traen la tela y se llevan el producto, o traen el hilo y se llevan el producto terminado. Se lo llevan terminado. Eso funciona como las zonas francas tradicionales, que ellos traen todo, hasta las telas cortadas. Aquí básicamente lo que hacen es que la ensamblan. Luego de la pandemia. Aquí no, la industria fuera aquí, inclusive hay fábricas ya también. Aquí se producen algunos tejidos, se producen también hilos, se producen una serie de cosas que ha permitido que la industria fuera se desarrolle. Y ya hay muchas empresas que están exportando ropa terminada, hecha aquí, casi todo, excepto en algunos casos la tela, porque todavía aquí no hay capacidad para producir, para montar una fábrica de tela, del tejido en sí, hay algunas. En función para suplir la demanda de lo que se produce. Sí, pero lo más importante realmente, a mí no me importa que la tela venga de fuera, lo importante es porque lo que genera empleo en la industria textil es la mano de obra. La mano de obra, porque la industria textil tú no la puedes hacer mecanizada, básicamente tú la haces con costureros y nuestra mano de obra armando. ¿Está en competencia ahora mismo con otros países? Sí, porque los salarios aquí permiten ser competitivos. Aquí el promedio de salario en la industria textil anda por alrededor de 21,000 pesos el promedio, o tal vez un poco más, tomando en consideración. Pero en la industria textil la mayoría de los empleados son operarios. Entonces, sí, ahora
Eso es más o menos $400. Sí, más o menos $400, que no es malo para el país. Digo, no es un ingreso que te permite, pero también hay que considerar cosas que muchas veces no se dice. Cuando hay mucho empleo, entonces tú en un hogar usualmente tú tienes 2 ingresos, no es uno. Exacto. Porque tú ves que la gente dice, no, que no alcanza para la canasta básica. Bueno, un salario. Pero cuando tú estás hablando que en el hogar el hombre y la mujer trabajan, entonces ya tú estás hablando de un ingreso que permite vivir con cierta dignidad. Pero déjenme plantear, si ustedes me lo permiten, por favor, cuál es la preocupación que tenemos y que afecta todo este tinglado, especialmente en el área de generar empleos. Es el asunto de la importación de ropa usada. Las pacas. Las pacas. Las pacas aquí se han convertido en un negocio monstruoso, grande. Aquí en el año 2019 se importaron 250 millones de libras de ropa usada. ¿Y qué es lo que nosotros estamos planteando? Y voy a tratar esto porque tiene mucho que ver con lo que hemos estado analizando hasta ahora. ¿Cuál es el gran problema de la paca y por qué nosotros, como industria, estamos planteando seriamente que deben tomarse medidas? La mayoría de los países han estado prohibiendo la importación de paca. Primero, porque la paca es una ropa de desecho, especialmente en los Estados Unidos, que ya la gente no usa más. Y la bota, y eso la recogen, bueno, la ponen en una paca y le envían para acá. Entonces aquí lo que hace la gente es que lo desarma y se lo vende a la gente como ropa usada. Y la gente la compra, a veces tal vez al mismo precio que se compra de aquí, pero en general más barato porque son más económicas y muchas de ellas son ropa de marca. Ahí vienen ropa de motor. Un pobre que se pone una camisa o un vestido de Victoria's Secret o de Calvin Klein o de cualquier diseñador, pues eso es aspiracional, pero al mismo tiempo esa ropa viene sin ningún control. Está prohibida por ley. Aquí existe la ley 5873 de este tiempo de Balaguer que prohibió la importación de paca y esa ley todavía está vigente. Y uno de los factores dañinos que tiene la importación de paca es que la paca no genera empleo y está entonces limitando o inhibiendo la posibilidad de que se creen empleo en una industria que tiene todas las condiciones, las facilidades y puede emplear mucha gente. Nosotros calculamos que esos 250 millones de libras que hay una parte que se exporta, es procesada en la zona franca y entonces la exportan a diferentes países del mundo. Pero el 55% se queda aquí en el mercado dominicano. Salen de la zona franca porque son importadas bajo esa ley de zona franca especial o normal y entonces se venden en el mercado nacional. Y entonces eso afecta a la industria local. Naturalmente, porque eso es generar empleo, digámoslo de una manera, en el extranjero, mientras nosotros no podemos hacerlo porque la industria, al no tener acceso a producir esos materiales, aquí calculamos en este momento que se están perdiendo alrededor de 13 a 20, de 15.000 a 20.000 empleos como consecuencia de la importación de pacas. Eso es en la industria textil. Pero ¿qué pasa con un producto que se fabrica aquí y se vende en las tiendas? Cuando ese producto nuestro baja a las tiendas, es un producto nacional que se vende en las tiendas y entonces eso genera empleo también en las tiendas. Y la paca es una competencia entonces... ¿Desleal? Es una competencia desleal del comercio, entonces, pero principalmente lo más importante es que inhibe la creación de empleo. Entonces, ¿por qué el director de aduana hace una publicación, define una posición y luego recula? ¿Cuál es la explicación? Los ataques que recibió. Porque aquí todo lo que mediáticamente se plantea como contrario a los pobres es un pecado. Sí, pero lo que usted está planteando no es contrario a los pobres, también debía tener una redimensión, porque usted está diciendo, aquí hay posibilidad de que el pobre dominicano tenga acceso a un producto limpio, sano, de fabricación local, que a su vez genera el círculo virtuoso de la
generación de empleo. Pero el de aduana no lo explicó así. Bueno, ni tampoco dijo que pero hacía falta la voz de... Exacto, tampoco dijo que está prohibido textileros. por ley. Sí, está prohibido por ley y se permite posiblemente, y es lo que lo aprovechan bajo la ley especial esa de zona franca que se creó para el tema de la industria, por ahí la traen, entonces se aprovechan de eso y lo que hacen que una gran parte la exportan a República Dominicana, o sea, se importa a República Dominicana de zona franca. Mire, pero lo más importante es lo que planteamos y lo que tú acabas de decir, María, es el hecho de que ¿qué es lo que deberíamos y qué es lo que el Estado debería estar velando aquí? Es crear empleo. Y te voy a hacer usando la expresión que tú acabas de decir. Un empleo que se genera, digo, se calcula en estimaciones que se hace que por cada empleo que se genera informal en el negocio de pacas, se pierden 10 empleos, oportunidades de generar 10 empleos formales. Formal. Porque ¿qué es lo que pasa con un empleo? Yo dijimos que están alrededor, vamos a suponer el número, 21,000 pesos. Pero esos 21,000 pesos generan un sueldo de Navidad adicional, generan un sueldo de vacaciones pagada para el empleado formal. Ese empleado paga ITEVI con lo que gana. Entonces, ¿qué pasa? Eso genera un factor económico, pero ese empleado además, y esto tal vez es lo más importante desde el punto de vista del Estado, ese empleado ya deja de ser una carga para el Estado, porque esa persona entra al sistema formal de protección social. Ya ese empleado va a tener un seguro para su familia y él va a ser parte de un plan de pensión que además que a veces lo critican mucho, pero un plan de pensión es un instrumento que permite que esa persona a los 65 años va a tener la oportunidad de vivir con dignidad, que no era así hasta hace 20 años. Cuando sale del aparato productivo, pero queda con dignidad. Que el salario no va a ser un salario, tal vez lo que se esperaba. Sí, pero va a ser un salario. Peor es tener que estar dependiendo de la misericordia de tus hijos que tienen sus propios problemas. Entonces, no sé si entienden el drama y por qué nosotros defendemos. Creo que hacía falta la voz. Yo en particular, yo soy un defensor a rajatabla del empleo, así como lo he sido siempre, y tú lo sabes, de la seguridad social, que se critica mucho, porque aquí la gente solo ve lo que se convierte en noticia, pero no las consecuencias. La seguridad social para mí ha sido el mejor programa que se ha creado en este país de que somos república, porque es la única forma que permite repartir la riqueza, como se dice, porque entonces tú le das oportunidad al trabajador de que tenga un seguro. Un seguro representa en un porcentaje altísimo la posibilidad de que ese empleado no tenga que empeñar su vida cuando se le enferma un familiar. Don Manuel, gracias. Yo creo que usted va a tener que hacer de nuevo, retomar ese ejercicio de su presencia en la opinión pública, porque se está imponiendo la versión de que es necesaria las pacas. Por ejemplo, en ese punto. Y que, con el emprendimiento. Mucha gente hasta congresista. La voz suya es una voz autorizada. ¿Pero usted no ha ido a la vuelta con París? Sí. ¿Cómo está eso ahí de Haití? Pero seguro. Entonces, creo que es necesaria que su voz se manifieste. Ay, gracias Ángel, Cuente gracias con María, nosotros. gracias por la oportunidad de compartir este momento, pero qué gusto para mí siento de haberlo visto de nuevo, y a ti Ángel, gracias, haber tomado patrón, esa decisión de bajar de peso. De bajar de peso. De vivir sano. Aunque al principio uno dice, al principio los gorditos se ven más bonitos, pero no importa, la salud es más importante. Así decía mi mamá cuando yo era muchacho. Gracias, don Manuel. Gracias, este espacio es suyo, le estaremos contactando para otros espacios y también a la orden para de que esté con ustedes, nosotros. A la orden de ustedes, para hablar de este o para hablar de todos estos conceptos que a mí me encantan. Señores, gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana en esta escena.